Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Esta es una nueva serie de videos de anatomía que vamos a comenzar en este canal. Vamos a hablar principalmente sobre todo lo que compete a la anatomía humana en varias unidades de videos, pero entonces comencemos por lo básico. Vamos a dar en este video una pequeña introducción a la anatomía, en especial a lo que es el concepto de anatomía. La anatomía humana estudia el concepto de estructura y forma del cuerpo humano. Aquí vemos un modelo en 3 dimensiones de lo que es la composición ósea, el esqueleto de los humanos. Nosotros en la anatomía vamos a estudiar hoy en día principalmente la relación clínica que tiene la anatomía con la medicina. Antiguamente se dedicaban en la anatomía solamente a hacer cortes y analizar estructuras. De allí la palabra de origen, que es anatemnein, ¿cierto? Anatemnein quiere decir en griego, deriva del griego y quiere decir cortar a través de. Entonces, nosotros podemos decir que la palabra anatomía viene de allí, pero hoy en día, más que todo, nos vamos a enfocar a la cuestión clínica de la anatomía. Nos interesa analizar todas las partes del cuerpo humano y asociarlas a la función que tienen y a la importancia que tienen dentro de la clínica. Por eso es que se han venido desarrollando nuevas tecnologías hoy en día, como la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética, las radiografías, que nos permiten a nosotros analizar, entre otros diferentes estudios, los diferentes componentes del cuerpo. Según el método que se utilice, la anatomía puede ser descriptiva, topográfica, funcional o causal. Por ejemplo, la anatomía descriptiva muestra principalmente la forma y la estructura de las partes del organismo. Nosotros vamos a describir la forma y la estructura de las partes del organismo. La anatomía topográfica o regional es la que divide el cuerpo en varias unidades imaginarias y son las que tienen el objeto de establecer relaciones espaciales entre las distintas estructuras. La anatomía funcional ya busca, es a la que nos vamos a enfocar más que todo en esta serie de videos, que es correlacionar las estructuras del cuerpo humano con las diferentes funciones que tienen estas. Para terminar, tenemos la anatomía causal. La anatomía causal es la que muestra cómo se originan las formas de los organismos, estudia el desarrollo individual de la especie como humano, entonces esa sería la anatomía causal. Como bien ustedes saben, no todos los humanos somos iguales. Si ustedes se comparan con los compañeros de clase, con sus familiares o amigos, van a ver que de pronto a grandes rasgos tienen bastantes diferencias. Eso es porque no todos los humanos tenemos las mismas características anatómicas. Sí es cierto que existe cierto grado de anatomía ideal, ¿cierto? Se supone que, digamos, las partes del cuerpo humano deben tener ciertas características que se juntan todas para que lleve a una característica ideal. Pero nosotros podemos ver, por ejemplo en este caso, un fémur ideal. Nosotros podemos ver, digamos, en otras radiografías, en otras imágenes que encontremos, que de pronto no estén tan marcados las partes topográficas del fémur y eso hace que tengamos variabilidad anatómica. Nosotros en anatomía hablamos de unos términos específicos, como son las variaciones, las anomalías y las malformaciones. Lo importante de esto es entender las diferencias entre estos términos para ver qué tan diferentes somos de los otros y qué implica ser diferente de estas maneras. A grandes rasgos es importante decir que las anomalías y las variaciones, a diferencia de las malformaciones, no alteran la función de la estructura. Esto es lo que las diferencia de las malformaciones, porque las malformaciones sí alteran la función de la estructura. Pero entonces, ¿cómo se diferencian las variaciones de las anomalías? Las variaciones son estadísticamente predecibles. Nosotros podemos decir que cierta cantidad de individuos van a tener unas características normales, pero que digamos el 20% o el 30% de los individuos, o en un porcentaje más bajo o en un porcentaje más alto, podemos encontrar variaciones, características topográficas que no son anormales, que siguen siendo dentro del rango normal, pero que simplemente son distintas a lo que hay en la mayoría.
Eso es una variación, mientras que las anomalías no son estadísticamente predecibles. Nosotros podemos tener estructuras que se desvían del tipo general y tenemos que tener siempre presente esto cuando examinamos al paciente, pero no siempre es malo tener una anomalía anatómica. Como decíamos anteriormente, estas no alteran la función generalmente de la estructura que estamos analizando. Las malformaciones en sí alteran la función. ¿Por qué es importante hacer estas aclaraciones en el primer video? Porque nosotros nos vamos a encontrar estudiando de distintos libros de anatomía y vamos a tener una imagen en la cabeza muy específica de lo que queremos ver cuando estudiamos al paciente. Es importante tener en cuenta que muchas veces vamos a tener a un paciente completamente normal al frente de nosotros que digamos no cuadra exactamente con la descripción de los libros, que sin embargo no padece ninguna patología, y si no entendiéramos bien estas alteraciones, estas variaciones, estas anomalías, podríamos llegar a conclusiones erradas, a un mal diagnóstico o simplemente a interpretar mal a nuestro paciente. Por eso quería dedicarle el primer video a esto. Vamos a ver en el próximo video la organización general del cuerpo humano. Espero que estén atentos y síganos en el próximo video. Saludos.